Entrenás bien, comes bien, pero si no te recuperas bien, tarde o temprano el cuerpo te pasa factura. Hoy voy a hablarte de la recuperación. Hay que darle al cuerpo tiempo y un montón de otras cosas para que se recupere al 100%. Si entrenás seguido, si competís, si jugás algún deporte, hay algo que tenés que tener en claro desde el principio. El progreso no ocurre cuando entrenás, el progreso ocurre cuando te recuperás. Muchísimas personas entrenan fuerte y entrenan mucho, cada vez más seguido y cada vez están más cansados, más fatigados, con menos energía y quizás sin aumentar su rendimiento. No es falta de ganas, no es que están entrenando mal necesariamente, sino que no se están recuperando bien. La recuperación tiene que ser parte del entrenamiento, no de simplemente que el cuerpo se encargue de todos los problemas y que se recupere, que esté listo porque yo quiero volver a entrenar, quiero volver a competir. Hoy quiero hablarte de un método muy simple y muy claro y muy usado en el alto rendimiento. Y es el modelo de las 4 R. No importa si entrenás en el gimnasio, si haces deporte amateur, si competís. Si entendés esto y empezás a aplicarlo, tu rendimiento va a cambiar y muy probablemente va a aumentar. Las 4 R son rehidratar, reabastecer, reparar y relajar. Entonces, vamos a hablar de qué es realmente la recuperación. La recuperación es un proceso activo, no es simplemente dejar de estar cansado o descansar o estar tirado en la cama. Cuando entrenás o competís, el cuerpo se estresa, se vacían las reservas de energía, se producen micro rupturas en los músculos y el sistema nervioso entra en un estado de alerta. Podemos decir que la recuperación es el proceso por el cual se reparan los daños musculares producidos y se repone la energía. Y una vez que se produce esto, el cuerpo se adapta y va a un estado al que le permite rendir mejor la próxima vez. De dos personas que entrenan exactamente igual, va a rendir más la que se recupera mejor. Y acá aparece un error muy común, creer que entrenar más es siempre mejor. Y no, si no le damos al cuerpo un periodo de adaptación o de recuperación, que va a depender del cuerpo de cada uno y de la vida que lleve cada uno, si no le damos ese tiempo, lo único que vamos a acumular es más fatiga, más probabilidad de sobrecarga o de lesionarnos. Hola, soy Mili, entrenadora y jugadora de hockey, y trabajo con deportistas a distancia que quieren mejorar su rendimiento. Y hay algo que veo constantemente en muchos deportistas, es que siempre buscan entrenar más y dejan de lado un gran problema que es la recuperación. Y sin un sistema de recuperación se vuelve todo mucho más difícil. A veces los deportistas también tienen una vida social o estudian o trabajan y todo esto termina cayendo en que duermen pocas horas, tienen pocas horas de sueño y esto interfiere directamente en lo que es la recuperación. Arranquemos con la primer R, rehidratar. Algo fundamental que muchas veces dejamos de lado es que no todas las personas transpiramos lo mismo. Hay personas que transpiran muchísimo más y otras que transpiran muy poco. Y por esto no todos necesitamos hidratarnos de la misma manera. Influyen un montón de cosas en esto. El tipo de deporte, la intensidad del entrenamiento, el clima y también la época del año. El lugar en el que vivas, en qué ciudad, si vivo cerca del mar o no. No es lo mismo, evidentemente, entrenar en invierno que entrenar en verano. Entrenar en un lugar abierto que entrenar en un lugar cerrado. Entrenar con muchísima humedad que entrenar sin humedad. Cuando transpiras mucho, la hidratación deja de ser un detalle y pasa a ser una prioridad. Sobre todo en los entrenamientos largos o en las competencias largas. Una forma muy simple de saber cuánto transpirás es pesarte antes y después de un entrenamiento. Si después del entrenamiento pesas 1 kilo menos o 800 gramos menos, eso es lo que perdiste de líquido, eso es lo que transpiraste. Y eso justamente es lo que hay que reponer. Cuando transpirás, obviamente no perdés solo agua, perdés otras cosas como sodio, magnesio, electrolitos. Si perdés todo esto y solo tomas agua, entonces la hidratación es incompleta.
El sodio ayuda a retener líquido. Por eso, en competencias largas o en entrenamientos muy largos, se puede tomar sol justamente para la retención de líquidos. Hoy en día hay un montón de suplementos de electrolitos con sodio, con magnesio, que se pueden tomar antes, durante o después de un entrenamiento. Magia no hacen, pero son una muy buena herramienta que podemos empezar a utilizar, sobre todo si tenemos algún entrenamiento muy largo, si somos de transpirar mucho o en el lugar donde estoy viviendo es verano o hace muchísimo calor o hay muchísima humedad. Son herramientas que nos ayudan a rendir más y a recuperarnos mejor. Otra cosa muy importante es no esperar a tener sed. Si yo ya tengo sed, es que ya es tarde. Me tengo que hidratar antes de llegar a ese punto. La clave es empezar a conocerse, ver cuánto transpiro, qué tipo de entrenamiento estoy haciendo, si en algunos transpiro más que en otros, entonces quizás después de un entrenamiento muy intenso le tengo que dedicar especial atención a lo que es la hidratación, si quizás me toca competir al mediodía y hay muchísimo sol y hace muchísimo calor y es otro punto al que le tengo que poner atención. Simplemente tener en cuenta la realidad de cada uno, tanto de los entrenamientos como de la competencia. La segunda R es reabastecer. El cuerpo no se recupera si no tiene energía disponible. Durante un entrenamiento o un partido, la energía que es más utilizada por el cuerpo, la principal, es el glucógeno que se encuentra almacenado en los músculos y en el hígado. Cuanto más intenso, más largo sea el entrenamiento o la competencia, más importantes van a ser estas reservas de glucógeno. Si no la repones, es como entrenar con el tanque vacío, sin combustible. No en todos los entrenamientos va a estar lo mismo. No es lo mismo un entrenamiento suave que un entrenamiento muy intenso. Cuanto más seguido entrenás, más importante es la reabastación de energía, de combustible. Muchas veces se habla de la famosa ventana post-entrenamiento. No es magia, pero tampoco da lo mismo si yo como a la hora después de terminar un entrenamiento que si como 5 horas después. Las primeras 2 horas son las más favorables y las más importantes para reponer la energía. Pero repito, no es magia. No va a pasar nada si yo como 2 horas y media después, pero sí es importante tener al menos algo para poder ingerir y ayudar a la recuperación del cuerpo. Otro error muy común que veo en muchos deportistas no es solo comer mal después de un entrenamiento o una competencia, sino además comer poco. Esto pasa por muchos motivos. Primero, cuando se trata quizás de una competencia social, que después del partido las comidas no son buenas, incluso a veces hay deportistas que por no querer comer mal terminan pasando horas sin comer, que eso no está bueno tampoco. Otro error muy común es que por falta de organización quizás hay deportistas que incluso no comen a la noche porque o entrenan tarde y después deciden no comer y después irse a dormir y que después la comida sea la primera comida del día siguiente, que no está mal si hay un sistema, si es decir, si el entrenamiento no fue duro y lograste hacer una buena comida antes de entrenar, ahí no hay problema, pero a veces llegan corriendo al entrenamiento casi sin comer, después del entrenamiento no comen y recién su primer comida es al desayuno o al almuerzo del día siguiente. Esto es un claro problema de falta de organización y de no entender la importancia que es reponer energías después de un entrenamiento o de una competencia. A veces una comida simple, aunque no sea la ideal, es mejor que no comer nada. Si no recuperas la energía, el cuerpo entra en un modo de supervivencia, no de recuperación o de adaptación. La tercera R es reparar. El entrenamiento genera muchísimas veces micro ruptura de fibras musculares. Y parte de la recuperación es justamente reparar esos daños. Sobre todo en los entrenamientos de fuerza, con impacto, con cambios de dirección, con entrenamientos de velocidad, esfuerzos muy intensos. Ese dolor que sentís al día siguiente es justamente porque hubo micro rupturas en tus músculos y claramente eso va a doler. Por eso, muchas veces, durante un tiempo, la gente le llamaba ácido láctico. Y no, es que generaste daño muscular y obviamente eso duele. Pero, para reparar esos músculos, el cuerpo necesita materia prima.
Y en este caso, la materia prima son los aminoácidos, que los encontramos en las proteínas. La proteína no es solo para los que van al gimnasio o para físico-culturistas. Cualquier deportista que entrena necesita proteína. Hay dos puntos importantes. El primero, que no es 100% necesario tomar un suplemento de proteína. Lo importante es distribuir el consumo de esta energía durante el día. En el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o en la cena. Tampoco sirve no consumir ningún gramo de proteína durante todo el día y a la cena o suplementar o comer grandes porciones de proteína, de carne, de pollo, de cerdo, porque hay otro factor importante que es la capacidad de absorción que tiene el cuerpo. Entonces, por eso lo recomendable es consumir a lo largo de todo el día. Los suplementos de proteína son muy útiles, no obligatorios. Si yo me toca jugar un partido muy lejos y no voy a poder hacerme ni llevarme quizás una buena merienda o no tuve el tiempo de cocinarme algo, una barrita proteica o un batido proteico me puede ayudar mucho, pero no es 100% necesario. Si vos tenés una buena organización con la comida y podés hacer una buena división de proteínas a lo largo de las 4 comidas o las comidas que hagas diarias, no es necesario suplementarse. Se recomienda suplementar a aquellas personas que no consiguen el consumo ideal o el consumo que ellos necesitan para su cuerpo durante las comidas. Entonces ahí sí se recomienda suplementar. Lo importante es saber que sin proteína no hay recuperación. La proteína la podemos encontrar en carnes como carne de vaca, carne de cerdo, pollo, huevos, yogur griego, entre otros. La cuarta R y la última es la relajación. Y muchas veces también es la más olvidada. No todo el cansancio es muscular, sino que nuestro sistema nervioso también va a estar cansado. Los entrenamientos, la competencia y sobre todo en la alta intensidad ponen al sistema nervioso en un sistema de alerta. Entrenar y competir en alta intensidad, sobre todo, activan el sistema y lo ponen en modo alerta. Si este sistema nunca baja, entonces la recuperación no va a ocurrir. Dormir bien, un descanso completo, es la clave de todo. Podés hidratarte perfecto, comer bien, entrenar bien, pero si no dormís bien, recuperarse es mucho más difícil. El sueño es donde se regulan las hormonas, se repara el tejido y se consolida el aprendizaje motor. Entrenar tarde, estar con pantallas hasta última hora, tomar café o mate hasta las 8 o 9 de la noche, estar constantemente estimulado, todo eso mantiene el cuerpo en estado de alerta. Dedicarle tiempo a bajar las revoluciones después de un entrenamiento va a ser clave para mejorar la calidad de ese sueño, porque no se trata solo de horas de sueño, que también son importantes, pero más importante es la calidad de esas horas que vos dormís. Y es clave para tener un buen sueño, tener una rutina de sueño, dedicarle algunos minutos con música relajante, con luces cálidas en la habitación, bajar las luces frías, tomarse un té de tilo o alguna tisana que ayude a relajar. Todo eso es una rutina que tu cuerpo se va a acostumbrar y lo va a tomar como señal de que es momento para relajarse, para poder recuperarse bien y después poder dormir mejor y tener un sueño más profundo. Y hay algo clave para entender que el cuerpo no distingue estrés es distinto. Estrés físico, estrés laboral, estrés emocional. Para el cuerpo es todo lo mismo. Todo suma carga, carga, carga. Y lo que tenemos que intentar hacer es desconectar y relajar un poco. Por eso muchas veces cuando uno está muy estresado en la vida y además le suma altas cargas y altos volúmenes de entrenamiento, la recuperación va a ser muchísimo más difícil porque el cuerpo no puede separar de lo que es un estrés laboral o un estrés físico por entrenamiento. Por eso también hay un montón de lesiones que sean en los periodos de estrés muy alto,
que no solamente a veces es físico, sino también es emocional, es laboral, es familiar o de otras situaciones que nos producen que nuestro estrés aumente. Es que la utilización de botas de compresión como crioterapia, un sauna, pueden ayudarnos un poco en la recuperación, pero si las bases no son buenas, la realidad es que no te va a cambiar mucho tener una sesión de botas de compresión o una sesión de crioterapia. Las bases tienen que ser muy buenas para que todo eso sume. Si yo no duermo bien, tengo todas las comidas desorganizadas y unas botas de compresión, magia no hacen. El sauna, la crioterapia, tampoco. Las 4R funcionan juntas. Si una falla, la recuperación queda incompleta. No hace falta hacer todo perfecto, pero elegí dos e intenta aplicarlas de la mejor manera que puedas. Eso ya va a ser un montón. Va a ser intentar incorporar hábitos que te queden cómodos a vos y que te sirvan. Obviamente no se trata de cambiar toda tu rutina de un día para el otro, sino arrancar por hábitos muy pequeños que no sean para nada difíciles de mantener para vos, y eso va a hacer que seas consistente en el tiempo. Y una vez que vos logres incorporar esos hábitos de manera automática, recién ahí elegí otros que puedas aplicar. Y así tu rutina, tu recuperación va a ir aumentando día a día con la incorporación de nuevos hábitos. Entrenar suma, pero recuperarse multiplica. Si entrenás seguido y querés rendir mejor y querés ser tu mejor versión, este canal es para vos. Suscríbete y dale like.